¿Qué haces en San Francisco, Elisabetta? He decidido partir. Pero la semana pasada Jean-Claude nos enseñó una palmera, una playa a su espalda. Sono les expertos del Louvre que hacen. Creo que Elisabetta se ha convertido en una experta. Ciao. Ah, Ciao a tutti. Ciao Nicoletta. Ciao. Ciao Silvia, ciao Jean-Claude, ciao. Ciao Angela. Ciao. Ciao Elisabetta. Hay alguien Ciao. que está escribiendo, Carolina. Está escribiendo hola a todos. Allora c'è anche La Anna. Valeria perché Hola a todos. Quando vedete il mio naso è perché io mi devo avvicinare all'iPad per leggere, non vedo niente. Bueno. Nicoletta, veo. Hay que tener el texto. Com'è? Ciao Simonetta. Sí. Ciao. ¿Nos oye bien hoy? Hay que tener el texto a leer. Mejor. Sí. Te va a pedir tu opinión, ¿no? Sobre ese texto. Hola, Laura. Hola, Laura. Vuelve a Come la dicevo, literatura. sì. Yo me pongo aquí de oyente. Ciao Laura. Hola Laura. Hola, Ciao Laura. ¿qué tal? Ciao. ¿Cómo vais? Ciao. Qué guapos todos. Guapo es una palabra, la palabra larga. ¿Qué tal estáis? Os veo muy Bien. bien. Mira En los casa. dos. Qué bien. Sí, sí, sí. Aquí con nosotros, Laura. De momento sí, un ratito sí que me quedo. Quiero Ah, ver qué qué tal. bien. Sí. Veo a Simonetta también. Sí. Ciao. Simonetta. Nicoletta no sé, no la conozco. Sí. ¿No la has visto en los clubes de lectura? Nicoletta. No, ¿En los días del libro? Sí. sí, puede ser que sí. Ahora no me acuerdo. Ah. Ahora me acuerdo. Ahora te acuerdas. Bueno, veo que estamos muchos. ¿Eh? Bien. Sí, estamos demasiado. Demasiado. Pedir que cada uno silencia su... Sí. Porque si no, digamos, la audición, ya que Simonetta está haciendo una prueba para ver si escucha bien, Sí. va a ser un poco monones, porque cuando estamos el número más o medio que saremo una docina, ¿no? Problema de oído, de oído no hay. Así vamos a ser más de 20 personas que va un poco a crear una situación que no corresponde a la realidad. Quiero absolutamente insistir sobre eso. Jean-Claude, he preguntado a mi técnico del computer. ¿Sí? Me ha dicho que va a comprarme dos, no sé cómo se llaman, para difundir el sonido mejor. Ah, bien. Algo a poner al lado de la computadora. Seguramente. Ahora, ¿estás escuchando bien? Sì, Sí. Sí, sí. Es importante no hacer rumor de fondo para los otros, más que otros. ¿Se puede apagar el micrófono si una persona no Sí, está pienso hablando? que estamos muchas personas, sería mejor de apagar. Todos saben dónde apagar si no Sí, lo es sabemos. complicado de hacerlo para todos, ¿no? Porque después tengo que reacender los... Scusa, Hola. Hola, ¿qué tal? Hola.
Esa. Valeria no está. Llegará. Pero Zoom funciona muy bien porque se ven las caras de los demás muy bien. Es más eficaz que Microsoft, en mi opinión. Hola. Hola. Hola, buenos días. Hola, Valeria. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Hola. Hola, chao. Bueno, ¿cuántos somos? Qué bien, algunos los conozco, a otros no, así que, bueno, encantada de saludarlos a todos. Bien, como saben, esto es, hola, bueno, esto es solo una clase de prueba, un poco informal para comprobar el método de trabajo. Lo que nos convoca es un taller de lectura sobre el cuento argentino contemporáneo. Y entonces hemos seleccionado 8 autores, 4 de los cuales se unirán a una parte de la sesión para conversar con nosotros. Y lo que vamos a hacer aquí, con un cuento muy breve y solo con un cuento, de Andrés Neumann, que es un autor argentino que no está en programa, por eso lo elegí a propósito, y elegí un texto muy breve para mostrar un poquito la mecánica de trabajo. Como somos muchos, y usualmente en el taller somos menos y además nos vamos conociendo, es un taller y no un seminario de lectura. Entonces a mí siempre me gusta empezar la clase, yo siempre doy un material de lectura anticipado, y me gusta siempre que empecemos la clase a construir la lectura entre todos, ¿no? Ir cediéndole la voz a uno y otros, y yo un poco voy tomando nota de lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que llama la atención, y a partir de ahí vamos estructurando una clase. Como veo muchas caras nuevas y por ahí tienen vergüenza de hablar, bueno, obviamente que no siempre estamos obligados a hablar, y es un taller y es voluntario. Pero bueno, como tengo algunas personas aquí que son ya alumnos míos y por ahí si tienen ganas de decir algo lo dicen, y si no, directamente voy yo directamente a proceder a hacer el análisis del cuento y para mostrar un poquito cómo es la mecánica de trabajo. Eso como se sientan cómodos ustedes. Si alguien quiere hablar, bienvenido. Y si no, va a quedar medio más clase magistral, que no es la manera en la que solemos trabajar, pero no importa, porque de total la idea es que nos conozcamos un poco y que también destripar un poco el cuento de este gran autor argentino. Tengo caras ahí que conozco: Paolo, Nicoleta, Silvia, Ennio, Simonetta, que hace mucho que no la veía. Bueno, Nicoleta también. Al menos esto es una excusa para vernos entre todos. Hola, yo soy Jessica. Jessica, encantada. Valeria, igual hay alguien que tiene alguna duda. Dime. No, te digo que igual alguien tiene alguna duda sobre el taller. Yo supongo que voy a proponerles una cosa. Voy a hacer yo como sería, digamos, la segunda parte del taller, donde yo destripo y voy mostrando todos los elementos y hago un poco una lectura más profunda del texto. Y después, cuando terminamos de hacer eso, si ustedes quieren agregar algo, conversamos, etc. Y una tercera parte la dejamos por si alguien tiene una duda, dice si quiere inscribir, si el taller le sirve para, bueno, lo que quieran plantear. Al margen de eso, sepan que estoy disponible en el correo electrónico que está puesto en la convocatoria, para dudas o comentarios o lo que quieran, y también en cualquier lado, por cualquier red social que me encuentren, que creo que estoy por las más conocidas al menos. Bueno, les cuento un poquito. Espero que todos hayan sí leído el texto, porque elegí un texto muy breve a propósito, porque así lo podemos disfrutar más, no porque no se pueda seguir la clase, pero sino porque es mucho más fácil de seguir habiéndolo leído, ¿no? Andrés Neumann es un autor del año 77, nacido en 1977 en Argentina, pero que se vino a España muy pronto, y entonces verán ustedes que algunas cosas del lenguaje
no es un autor típicamente argentino en el lenguaje. Hay cuestiones, escribe ya en el TU de España, vamos a decir así. Los otros autores que elegí para el taller son muy interesantes desde el punto de vista lingüístico para apreciar las diferencias que hay entre el castellano de España y el castellano, en este caso, sudamericano, que es un poco compartido rioplatense, ¿no? Digamos, entre Argentina y Uruguay. Pero Andrés Neumann no, Andrés Neumann es ahí un poco un mix, un autor un poco como Bolaño, ¿no? Bolaño que era chileno, pero vivió en México y terminó en Barcelona, entonces tenía un lenguaje híbrido, que creo que es una cosa también muy interesante por los tiempos, bueno, justo estos tiempos confinados no, no son de ejemplo, pero antes del confinamiento, ¿no? Creo que el mundo se está volviendo una experiencia híbrida con toda esta movilidad que tenemos. Esta misma charla es una experiencia híbrida porque sé que hay gente que se está conectando de distintos lugares y entonces de algún modo esta literatura que yo llamo anfibia también es muy interesante porque nos permite ver cómo se trasladan experiencias del mundo corriente y cotidiano al lenguaje, ¿no? Que es lo que nos permite mostrar quiénes somos. Les decía, Andrés Neumann, nacido en el 77, un autor muy, muy precoz, que a sus 22 años escribe una novela y que, bueno, fue finalista del Premio Herralde. A partir de allí tiene una producción. Andrés Neumann prácticamente saca 1 o 2 libros por año y cubre todo el espectro genérico de la literatura. Novela, es aforista, es poeta, es cuentista, es ensayista, o sea, es que es una persona muy... un escritor muy dúctil, que ya les digo, que abarca todo el espectro. A mí personalmente me gusta mucho más como cuentista que en sus otras facetas, pero es un excelente autor. Esto ya solamente revelo un gusto personal. Y vamos entonces, ya les digo, o sea, ustedes no piensen, yo sé que hoy por ahí queda el formato muy formal, valga la redundancia, pero la idea es siempre de taller. Entonces, algunos de mis alumnos que están aquí y me conocen saben que esto es un diálogo, ¿no? Donde pueden hacer preguntas, interrumpir, disentir, obviamente. Es un diálogo y es un espacio también lúdico y de creación, porque el taller de lectura no lo enfoco solamente para comprender más y mejor un texto, sino para quienes escriben puedan también extraer herramientas retóricas o estilísticas para su propia escritura. Entonces, por eso me gusta mucho plantearlo como un diálogo. Nos encontramos aquí frente a un texto de una primera persona, ¿no? Que construye un retrato de sus vecinos de una manera muy peculiar, a través de objetos tendidos en la cuerda, ¿no? En una cuerda. Y esta es una manera muy común de trabajar de Andrés Neumann, a partir de objetos muy, muy cotidianos, muy banales, si se quieren, que los vemos siempre, y hacer como una extrapolación hacia algo mucho más simbólico, o en este caso, por ejemplo, clasificación de lo que podrían ser materias de una carrera. Este es un típico procedimiento poético, ¿no? Porque los poetas siempre están preguntándose en qué se parece una nube a una lámpara, ¿no? Y en este caso él está diciendo, ¿cómo son mis vecinos a través de la ropa? ¿O qué me cuenta de mis vecinos su ropa? Por supuesto que cada vez que retratamos a alguien, terminamos haciendo un retrato de nosotros mismos, porque no todos miramos las mismas cosas. Entonces, una manera que tenemos una manera solapada de exhibirnos, es hablar de las cosas que nos gustan, o de las personas que nos gustan o que no nos gustan, o de los lugares que visitamos o no visitamos, etc., ¿no? Y ese es uno de los tonos que tiene este relato. Este relato está vertebrado a través de 2 grandes tonos, ¿no? Uno, el misterio, que finalmente, luego vamos a ir marcando frases y eso, ¿no? Uno es el tono de misterio, porque este narrador habla de todo el mundo menos de sí mismo.
sabemos que está sentado frente a una ventana, deducimos que o es un estudiante o un profesor universitario, por la clasificación que va haciendo de las cosas que ve en la cuerda, pero no sabemos nada más de él. Sabemos que le gusta una vecina, porque mira con particular fruición calcetines, bragas, ligueros, etcétera, de una vecina. Pero bueno, como les dije, uno de los tonos que vertebra este relato es el misterio. El segundo tono que lo vertebra es el humor, porque este relato tiene una especie de fino humor que por momentos nos despierta una sonrisa, ¿no? Y como les decía, parte de cositas muy cotidianas. Quienes estuvieron conmigo el año pasado en el taller de escritura, ¿se acuerdan que hablábamos de que uno de los procedimientos que podemos usar para escribir un cuento es usar o hacer listas, ¿no? Hay muchos cuentos que están elaborados a partir de listas. Este es uno de ellos. Este, por ejemplo, no lo vimos el año pasado, pero este es uno de ellos, porque el cuento en realidad se estructura a partir de unas cuerdas y unos objetos que penden de ella, ¿no? Entonces hay un montón de cuentos así. Probablemente uno de los más famosos, por lo menos en lo que es en la tradición de la cuentística escrita en castellano, es el cuento de Borges, El idioma analítico de John Wilkins, que si no lo leyeron, se los recomiendo. El idioma analítico de John Wilkins se inventa una falsa enciclopedia de un emperador y entonces dice que los animales se dividen así. A. Pertenecientes al emperador. B. Embalsamados. C. Amaestrados. D. Lechones. E. Sirenas. F. Fabulosos. G. Perros sueltos. H. Incluidos en esta clasificación. I. Que se agitan como locos. J. Innumerables. K. Dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. L. Etcétera. M. Que acaban de romper el jarrón. N. Que de lejos parecen moscas. El cuento, bueno, se va construyendo sobre con esta lista, aparte con esta lista de excusas, se va construyendo sobre los límites que tiene el lenguaje y los límites que tiene nuestro pensamiento, ¿no? Lo traigo aquí para contar solamente el ejemplo de cómo a partir de una lista bizarrísima y contradictoria, como habrán advertido, ¿no? Porque parte de cosas sofisticadas, fabulosos, y luego la clasificación siguiente es perros sueltos. O dice que se agitan como locos innumerables, etcétera. O sea, una clasificación, la imprecisión de la clasificación, ¿no? Entonces, bueno, les decía que este es uno de los cuentos que está construido a partir de unas listas, pero hay muchísimos cuentos en la tradición occidental que están construidos así. También el año pasado leíamos fragmentos, para quienes estuvieron conmigo, de un libro que si no lo leyeron también se los recomiendo, que es delicioso, que se llama El libro de la almohada. El libro de la almohada está escrito por una cortesana japonesa, en momentos donde las mujeres obviamente casi no sabían escribir, y obviamente no es un libro que era para ser público, sino que era una especie de diario que esta cortesana llevaba. Aparentemente las almohadas en Japón, por lo menos de esa época imperial, eran como de madera o de cerámica, y tenían como un cajoncito, ¿no? Y dentro la gente metía su diario. Este diario no sé qué vicisitudes tuvo y terminó siendo publicado. Y es un diario muy simpático porque también no es un diario al uso como los que conocemos, sino que es un diario de, bueno, las experiencias que a ella se le ocurren narrar. Y la cortesana esta básicamente lo que va haciendo son listas. Niños que le gustan, yo qué sé, mensajeros que le caen mal, actitudes del emperador que le caen simpáticas, ¿no? Y entonces con eso va construyendo. Como dije al principio, va construyendo una historia fragmentaria como es la de un diario. Como les dije al principio, la clasificación, el modo en que nosotros miramos el mundo, no solo construye un mundo, sino termina retratándonos, ¿no?
y entonces vuelvo a este texto, ¿no? Otro de los méritos que tiene este texto es que, para quienes lo leyeron, habrán visto que el personaje central, el narrador, no se mueve, está sentado todo el tiempo. Y sin embargo es un relato muy dinámico, sus descripciones son muy dinámicas, porque van siempre intercaladas con sus imaginaciones, con las cosas que él asume, cree, piensa, siente de sus vecinos. Entonces lo que podría haberse convertido en una descripción fija, adquiere todo este dinamismo. Pero es un dinamismo que también está, que se puede comprobar desde el punto de vista rítmico. Les dije a ustedes yo que Andrés Neumann es poeta. Y entonces uno de los elementos centrales de la poesía es el ritmo. Y se suele decir uno de los elementos centrales de la poesía es el ritmo, pero a mí me gusta pensar que el ritmo es el elemento esencial de nuestras vidas, ¿no? El corazón tiene un ritmo, y cuando tenemos arritmia nos ponemos muy nerviosos, o si de repente nos ponemos muy nerviosos, el ritmo de nuestro corazón se acelera. Las estaciones son un ritmo, nuestros ciclos vitales son un ritmo. La otra vez leí hace poco que no hay cultura, o sea, hay culturas en las que no hay instrumentos de cuerda, otras culturas en las que no hay instrumentos de viento, pero todas las culturas tienen instrumentos de percusión. Entonces, el ritmo, nosotros de alguna manera somos el ritmo. Y el ritmo se traduce de alguna manera en nosotros. Incluso la ciencia, si uno piensa en una ley científica, es también un ritmo, porque lo que está tratando de hacer la ciencia es buscar la lógica de algo que se repite rítmicamente, ¿no? O sea, vemos hervir el agua y alguien en algún momento se puso a estudiar las condiciones bajo las que el agua siempre hacía burbujas, y así determinó la ley científica, ¿no? De que el agua hierve a tantos grados. Entonces, el ritmo de un texto no está solo, el ritmo de este texto no está solo logrado porque hace unas descripciones muy dinámicas, sino porque cuando cuenta cosas, elige un ritmo muy oportuno. Voy a leerles un pequeño fragmento. Fíjense, es el, si tienen el texto con ustedes, 1, 2, 3, 4. Acuérdense que siempre que me quieran decir algo, agregar, etcétera, me interrumpen, y lo dicen, y yo muy contenta de oírlos. Les decía, es el cuarto párrafo, y fíjense lo que dice el narrador. Paso largos ratos contemplando las cuerdas. Parecen partituras o cuadernos a rayas. El autor es cualquiera, gente anónima, la casualidad, el viento. Ese mismo ritmo, si ustedes comparan este párrafo con cómo está escrito respecto de cómo están escritos los otros, que está escrito con estas frases, algunas oraciones unimembres que no tienen verbo, ¿no? Y con un punto, a nosotros nos da una cadencia casi de cuando miramos las cuerdas y la ropa se mueve así, ¿no? Como ligeramente hace esa oscilación tranquila mientras va secándose, ¿no? El autor es cualquiera, gente anónima, la casualidad, el viento. Y más allá de que los elementos que se escogen para construir esa imagen son muy certeros, el ritmo que nos traduce a nosotros nos induce a estar allí, casi moviéndonos simultáneamente con esta ropa. Les hablé de los tonos, ¿verdad? Que a lo mejor el tono es algo muy esquivo, ¿no? De explicar. Pero yo lo suelo definir así. El tono es el estado emocional que el narrador, no que el autor, porque el autor, hago siempre esta distinción, el autor es Andrés Neumann, y el narrador es la voz que nos cuenta la historia, y en este caso es una primera persona. Y el tono
es el estado emocional al que nos quiere inducir el narrador de la historia, ¿no? Y este narrador es un narrador, como yo les dije, bastante misterioso, porque se esconde, ¿no? Y tiene como una actitud un poco de policía. Si revisamos los verbos, van a ver que él está siempre haciendo como una pesquisa de sus vecinos, y dice compruebo, asumo, creo, deduzco, que es un lenguaje muy policial, pero metido dentro de otras cosas que son muy poéticas, se pierde, pero construye este tono de misterio y de pesquisa. Y por otro lado les dije que es muy humorístico e ingenioso, ¿no? Que está siempre deduciendo cosas a partir de esas pequeñas prendas. Vamos a revisar un poco, si quieren juntos, cuáles serían las frases que yo creo que develan este tono de misterio y de pesquisa, ¿no? Obviamente, casi cuando... Sí, perdón. Ah, pensé que alguien me había querido comentar algo. Les decía, ¿no? Ya desde el modo en que se presenta, vivo sentado en mi escritorio frente a la ventana. Las vistas no son lo que se dice en un paisaje alpino. Patio estrecho, ladrillos sucios, persianas cerradas. Ya para presentarnos esto, que podría ser una descripción anodina y fea, ¿no? De lo que sería un pulmón, un respiradero de un edificio, lo hace de un modo ingenioso, ¿no? Por la negativa, no son un paisaje alpino. Pero enseguida dice, pero nada es comparable a esta generosa mediocridad que contiene el mundo entero. Este pequeño espacio, sobre este pequeño espacio, él va a construir toda una universidad. Dice, me dan por empezar lecciones de estética. Y nos explica, ¿no? La estética comunica la observación con la comprensión, el gusto individual con el sentido general. La estética vendría a ser entonces lo contrario a la descripción. Cuando uno solo tiene un patio interior para llenarse los ojos, ese matiz se convierte en una cuestión de supervivencia. Hago aquí una pequeña digresión. Les quería contar también que elegí este cuento un poco porque como estamos confinados y de alguna manera nuestro mundo se ha convertido en una pequeña ventana, ¿no? Como esta que tiene el narrador, creo que este cuento, además de contarnos una historia bonita y de presentarnos a un narrador, a un personaje muy curioso, nos habla también de una poética y de un modo de vivir, ¿no? Como de observar 1000 veces lo mismo, podemos construir un mundo entero. Como de observar 1000 veces lo mismo, podemos sacar distintas conclusiones y apreciaciones, y cómo fijar la mirada, y esto para alguien quien escribe es esencial, fijar la mirada, no abandonar la mirada en algo concreto, nos ilumina el objeto de 1000 maneras distintas, ¿no? Lamentablemente vivimos así, somos el homo agitatus, ¿no? Nos estamos siempre en movimiento y tenemos poco tiempo para fijar la mirada, pero este es quizá, dentro de todo lo malo, un buen momento para fijar la mirada y volver a resignificar los objetos que nos acompañan, ¿no? Por eso también elegí un poco este cuento, aparte de la maestría, la brevedad y que era un autor argentino, ¿no? Sigue con su tono académico misterioso, ¿no? Dice que los ladrillos estos también son lecciones de semiótica. Hablar con los vecinos me dice menos de ellos que espiar su ropa tendida. Fíjense que les dije antes cómo todos estos verbos de pesquisa están allí escondidos, ¿eh? De repente aparece espiar, lo típico que hace un detective privado. He comprobado que las palabras que cruzamos con el prójimo son fuente de malentendidos más que de conocimiento. Y sobre esta premisa él evita hablar con los vecinos y solo los va a observar para obtener verdadero conocimiento. En cambio, su ropa es transparente, literalmente en algunos casos. Y ahí otra vez vuelve con su pincelada de humor.
no puede malinterpretarse. Como mucho se desaprueba, pero esa desaprobación también es transparente, nos revela a nosotros. Y él mismo ya anticipa, de algún modo, que todo lo que sigue va a ser más una construcción de su psicología, de su modo de sentir, que de los propios vecinos, ¿no? Sería como que a través de la ventana o a través de la cuerda, la gente habla a calzón quitado. Eso mismo. Eso mismo, a través de la ventana y a través de la cuenta la gente habla a calzón quitado. Y es muy buena esa frase hecha que solemos usar, porque cuando cierra el cuento, fíjate que dice, es demasiada ropa para desnudar sus vidas, ¿no? Es como que no nos, por más que nos quitemos todos los calzones, de alguna manera hay un misterio último, el misterio último que somos cada uno de nosotros, que es inefable, invisible para los demás y quizá para nosotros mismos, afortunadamente, ¿no? Que ese misterio último no pueda jamás revelarse, ¿no? Entonces, es muy bonito. Bueno, esto lo iba a reservar para el final, pero ya que Roberto, ¿no? Sí, que Roberto dijo esto, me parece muy oportuno decirlo ahora, ¿no? Yo creo que es una de las posibles lecturas que tiene este texto, la idea del misterio que somos, ¿no? El cuento se llama Teoría de las cuerdas, y no sé si ustedes están, yo no voy a explicar la teoría física ahora, solo la voy a delinear. No sé si están familiarizados con esta teoría, porque claro, se llama Teoría de las cuerdas porque en verdad el narrador lo que hace es toda una teoría de las cuerdas, pero es un título que está elegido con toda la intención, ¿no? Porque la teoría de las cuerdas es un modelo físico, uno de los tantos modelos físicos que hay para explicar el universo, ¿no? Entonces, este modelo físico dice, en palabras de una persona que no tiene ninguna formación científica, dice que por debajo de esas estructuras tan pequeñitas que conocíamos todos en el colegio, ¿no? El átomo y cada una de sus partes en las que se descompone, el electrón, etcétera, hay unas estructuras aún más pequeñas que serían como pequeños filamentos, ¿no? Y la vibración de estos filamentos es más o menos la que compone la estructura del universo. En este modelo físico, el tiempo y el espacio, tal como nosotros lo conocemos, no serían las únicas categorías, sino que hay muchas otras categorías, y entonces basta que un filamento, que una de estas cuerdas se mueva para que de alguna manera todo el universo se reconfigure, ¿no? Evidentemente, bueno, a mí me encanta la física, no entiendo nada de física, pero me gusta mucho leer física de divulgación, porque me parece todo tan poético, ¿no? Que de alguna manera esto que vemos no es una flor, sino un conjunto de filamentos, y que de alguna manera el desplazamiento de uno, no sé, cambia el color de la flor, su olor, esto es todo lo que yo me imagino, ¿no? Pero de alguna manera el texto nos está hablando de esto, ¿no? Que de alguna manera esa pequeña oscilación que le hace a este personaje, a este narrador, ver una ropa u otra, modifica todo su universo, ¿no? Y que de alguna manera el universo es enorme, nosotros mismos, cada uno de nosotros, somos enormes y de algún modo indescifrables. Y es lo mismo que, dicho en otras palabras, está tratando de decir el cuento de Borges, el fragmento que les leí, ¿no? El idioma analítico de John Wilkins, porque en realidad nosotros somos indescifrables, pero encima el único modo que tenemos de expresarnos, que es el lenguaje es insuficiente, el lenguaje es contradictorio, el lenguaje es absurdo también, ¿no? No les dije, pero este cuento de John Wilkins, el idioma analítico de John Wilkins, es el cuento que usó Foucault cuando ingresó a la Sorbonne. Cuando ingresan a la Sorbonne, los profesores tienen que hacer, bueno, un poco como cuando ingresan a la Real Academia Española, o bueno, hacen un discurso inaugural, ¿no? Y el discurso de Foucault, que se llama Las palabras y las cosas, habla sobre los límites y las posibilidades del lenguaje, y parte
de este texto de Borges, ¿no? Y yo creo que de alguna manera Andrés Neumann, con este cuento, que tiene otro tono, que no habla específicamente del lenguaje, está emparentado dentro de esa tradición. Lo que tratamos de hacer también en el taller, que no lo dije, es buscar filiaciones, ¿no? O sea, buscar, y además es lo bueno que tenemos, ¿no? Que los alumnos que tengo como coro estable, son alumnos que son de muy diversas procedencias y por lo tanto con un campo de lecturas muy distinto, ¿no? Y entonces en un mismo texto le encontramos filiaciones con muchos autores de la tradición, o en sus recursos retóricos, o en sus temas, o en sus preocupaciones, o en su estilo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, la lectura se enriquece, porque de un texto pequeño hacemos como una especie de mapa gigante, donde vamos colocando autores, porque al final pensemos que, bueno, como diría Borges, ¿no? Que la historia de la literatura, más que una historia compuesta por fechas y autores, es una historia de la palabra, ¿no? Y cómo la palabra se ha ido trasladando de tradición en tradición, de geografía en geografía, y en el caso del castellano, como les digo yo, es muy interesante porque somos tantos hablantes de castellano, tenemos siglos de vigencia del idioma y una geografía vastísima, ¿no? El territorio que ocupa el castellano es una geografía vastísima y entonces es un idioma que se nutre y una literatura que se nutre de muchísimas cosas. Y luego cada país ha tenido como sus literaturas de referencia, ¿no? En particular, la literatura argentina es una literatura que ha estado muy influenciada porque Argentina es un país joven y entonces los escritores eran más bien gente de clase acomodada que se formaban en Europa y entonces es una literatura muy influenciada por la literatura europea. Y a mí me interesa mucho que veamos ahora en el taller los autores que yo elegí cómo hacen un quiebre, ¿no? Y respecto de la tradición argentina decimonónica y del siglo XX, hacen un quiebre muy feroz que tiene que ver con las circunstancias del país también, ¿no? Un país que se empobrece, que de ser un país que tenía relevancia en la economía mundial, pensemos en la Segunda Guerra o en la Segunda Guerra Mundial, o antes, en la Primera Guerra Mundial, donde se lo conocía como el granero del mundo, y entonces es un país que empieza a mirarse más a sí mismo, es un país que empieza a mirar más a Latinoamérica en general, es un país que empieza a incorporar un montón de cuestiones antropológicas que se habían dejado de lado, ¿no? Y la literatura argentina actual habla mucho de mitos, culturas y tradiciones que vienen de los aborígenes, de las etnias primitivas, pero mezcladas con lo urbano, ¿no? Y entonces, de eso también va el taller, de ver esas líneas y esas rupturas y esos cortes, y cómo se emparentan también con otras literaturas de habla castellana. Con todo este enorme paréntesis, me perdí en lo que iba. Ah, no, porque me dijo Roberto ese comentario tan bonito que es, nos descubrimos, como se dice, a calzón quitado, ¿no? Y entonces lo estaba vinculando un poquito con el título y con el cierre del cuento, ¿no? A mí me gustan mucho las incursiones de humor, ¿no? Y sobre todo cuando tienen que ver con juegos del lenguaje. Les leí ya Su ropa es transparente, literalmente en algunos casos, o por ejemplo en el párrafo 5, donde dice: pienso por ejemplo en la vecina de abajo a la izquierda, una señora de cierta edad,
o edad incierta, ¿no? Fíjense cómo dando vueltas genera este efecto cómico, ¿no? O cuando habla de las camisetas gigantes, que dice: es difícil que hoy un joven se ponga esas camisetas interiores blancas tan desprestigiadas en su generación, que no ha tenido ni un poquito de neorrealismo con qué mitificar el proletariado, ¿no? Y de repente, o sea, de ponernos allí en el neorrealismo, dice: mi vecina ha dejado flotando unas bombachas de proporciones bíblicas. Bombachas son bragas en argentino, para quien no lo sea. No son pantalones, porque sé que en España hay unos pantalones que le llaman bombachas, son bragas. Entonces fíjense que las bragas son de proporciones bíblicas, y un sostén color carne que podría servir perfectamente como un gorro de baño, 2 para ser preciso, ¿no? Este personaje además es muy meticuloso, no sé si han visto que su escritura es muy puntilloso, muy meticuloso, como sería un detective, ¿no? Que no se le pasa ninguna pista, que está allí mirándolo todo. Y ahora viene otra vez su deducción detectivesca. He ahí el misterio. Su orondo marido usa breves slips elásticos, algunos rojos, otros negros. Dudo, fíjense el verbo de nuevo, dudo que una señora de tan recatado gusto aliente a su esposo en cambio a arriesgar semejantes lencerías. A la inversa, parece improbable que un caballero con tanto atrevimiento debajo de los pantalones no le haya sugerido otros modelos a su cónyuge. Así que deduzco, con esos slips el señor complace, si complacer fuera la palabra, a una mujer mucho más joven que él. Su esposa, por supuesto, se encarga de lavarlos y colgarlos amorosamente. Otra cosa que hace muy, muy bien este escritor es connotar, ¿no? Siempre hablamos en clase de la diferencia de dos verbos, ¿no? Denotar y connotar. Denotar sería, dicho así de manera muy fácil, es cuando nosotros decimos las cosas tal como son. Hoy es 30 de abril. Estoy enojada o estoy contenta, ¿vale? Eso lo estamos denotando, diciendo las cosas tal como son. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, hablando de un personaje, Valeria recibe el regalo, abre los ojos muy grandes y con grandes aspavientos rompe el papel y lo desgarra, se ríe frente a la caja? Uno ya sabe que ese personaje está feliz, contento, ¿no? Obviamente mi ejemplo es muy banal respecto a lo que hace él, pero fíjense cómo connota la abnegación de su esposa, de la señora esposa del señor Orondo. Otra cosa que no dijimos, ¿no? Respecto de, es un escritor muy cuidadoso con el lenguaje, y fíjense que si uno dice grueso, obeso, nada suena tan redondo para un señor gordo como la palabra orondo, porque eso ya, toda esa abundancia de letras O nos coloca a nosotros allí en su esfericidad de este señor. Y lo que les decía, que Neumann es un maestro de la connotación, porque fíjense cómo él, que cree que este señor tiene un amante, muestra la santa abnegación de su esposa. Dice: su esposa, por supuesto, se encarga de lavarlos y colgarlos amorosamente, pero nunca denota que la mujer le tolera el amorío o que sufre, no. Todo eso de alguna manera está connotado allí en ese acto de lavar y colgar los calzones de su marido con tanto cariño. Miren cómo cambia el lenguaje de repente y cómo el lenguaje nos hace sentir como este hombre de repente cobra vida mirando la ropa del estudiante. Al principio no pierde la compostura, porque va... Otra de las cosas que no les mencioné, que es muy importante, y esto sobre todo son los comentarios a los que yo apunto para la gente que escribe, ¿no? Les dije al principio que es un texto que podría ser muy estático, porque este hombre, el narrador, lo único que está haciendo
es estar sentado, sin embargo se nos hace muy dinámico por todo lo que va contando, pero a la vez no nos perdemos nunca, porque él se encarga de demarcar espacialmente en cada párrafo, o sea, no solamente gráficamente a través del texto, sino con demarcadores espaciales en qué lugar estamos, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, la vecina de abajo a la izquierda, un par de pisos más arriba, un poco más abajo y 3 ventanas a la derecha. Él va de alguna manera, claro que nosotros al final no terminamos viendo este edificio, pero mentalmente somos capaces de, ya les digo, por la disposición gráfica del texto y por estos marcadores espaciales, ir como mudando de ventana y ubicando las cuerdas. Les decía, al principio, cuando habla de la vecina, conserva la compostura, ¿no? Y dice, un par de pisos más arriba, al centro, hay otra cuerda que pertenece a una estudiante de costumbres bohemias, si se me permite la redundancia, y ahí viene siempre su humor irónico. Ella jamás se asoma a atender antes de las 9 o 10 de la noche, cuando el patio ya está en penumbra, lo cual me impide apreciarla con la nitidez con que observo sus prendas. Su repertorio incluye todo género de camisetas cortas, minúsculos conjuntos, tangas de fantasía y algún que otro liguero de estilo tradicional. Si nosotros repasamos los adjetivos que él pone aquí, ¿no? Nosotros ya vemos lo mona, diminuta y perfecta que es a la vista de este narrador, esta estudiante, ¿no? Fíjense que las camisetas son cortas, minúsculos conjuntos, las tangas son de fantasía, y el liguero de estilo tradicional, ¿no? Y entonces vemos ahí ya, hay una expresión en Argentina que yo no sé cómo se dirá en el resto de los países, pero que a mí siempre me causó mucha gracia. Cuando un hombre fantasea con una mujer, desde el punto de vista coloquial, dice, se hacen los ratones. Y a mí me da mucha gracia esta imagen, ¿no? Porque uno se imagina al hombre como con muchos ratones pensando distintas cosas de la mujer, corriéndole por la cabeza. Yo no sé, Carmen, ¿en España hay algo parecido? Está silenciada, Carmen. ¿No? ¿Sigue silenciada? ¿No te escuchamos? Carmen o Laura por ahí también saben, no sé. Jean-Claude, ¿tenemos a todos silenciados? La busco, el problema es que tengo que encontrar. Bueno, era una curiosidad, ¿no? Solamente que también lo hacemos en clase, nos divertimos bastante buscando equivalencias en otros castellanos y también en italiano, ¿no? Porque además, piensen ustedes que la manera en que un pueblo, primero si está la expresión, ¿no? Porque si la expresión no está, ya nos muestra una manera de pensar, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que el idioma inglés para el ser y estar tiene el mismo verbo, be. Entonces, ser y estar para un inglés, aunque admita todas las conjugaciones que admite el castellano o el italiano, etc., para una mente anglosajona, ser y estar es lo mismo. Para nosotros no es lo mismo. No es lo mismo ser desocupado que estar desocupado, ¿no? No es lo mismo estar enfermo que ser enfermo. En cambio, para la cultura inglesa no tienen manera de hacer esa distinción. Entonces, nos divertimos también en el taller buscando estas equivalencias, porque si no están, ya nos dan una idea de cómo pensamos distinto de acuerdo a las culturas a las que pertenecemos. Y después, en general los latinos tenemos siempre maneras, ¿no?, de referirnos a las cosas, aunque sea de modo distinto, pero es muy divertido ver también en qué fijamos la atención, ¿no? Para mostrar esa manera de expresarnos y de pensar. Creo que ahí está habilitada Carmen. Carmen, ¿hay algo que sepas? Sí. Perdona, Teo, repíteme la expresión. La expresión en Argentina es hacerse los ratones, que es fantasear sexualmente con alguien, ¿no? Bueno, ni idea.
No, no sé, por aquí alguna profesora. He visto que está Isabel. A ver, Isabel, yo es que no los veo a todos, por eso. Isabel o Sara. No. ¿Qué se ocurre? Es que yo Bueno, creo que sí hay en español una expresión así. seguro que los hombres españoles son más decentes, ese es el problema. Los argentinos son diferentes. Estaba mirando la traducción un poco y ponía que tener en castellano, español, de España, tener ideas extravagantes, pero no creo que sea lo mismo. No. Hacerse los ratones, no, tiene un alto contenido sexual. tiene un alto, claro, sexual. De hecho, había un grupo, hola Isabel, qué bien que hablaste, porque no me aparecías en pantalla. Estoy. Estás. De hecho, en Argentina había un grupo de rock que se llamaba Los Ratones Paranoicos, ¿no? Entonces, imagínense, ya... Mira Valeria, che professora Cristina ha scritto sí. Se le hacen los ojos chirivitas. Sí. Disculpe la pronuncia. Sí, los ojos chirivitas. Chirivitas. Viendo a una chica, sí, podría. No, lo dice Cristina, yo no lo sabía. No sé si se escribe así porque nunca lo escribí. ¡Hola Cristina! ¡Ahí estás! ¿Cuánto tiempo sin verte? No es exactamente lo mismo, pero es lo único que a mí se me ocurrió, parecido. Claro. Bueno. Se me estaba ocurriendo ahora, ya que, no sé, que se lo está comiendo con los ojos. Comerse a alguien con los ojos. Claro. O sea, que está relamiendo a alguien con los ojos. O sea, todas las expresiones que tienen que ver con los ojos. Claro. No, está muy bien eso que decís, Sara, pero fíjate, ¿no? Hablando un poco de cómo el lenguaje nos define. Las expresiones que están comentando desde España es un tercero que ve a alguien que mira, ¿sabes? O sea, es desde afuera la expresión, porque uno dice, se la come con los ojos, se está refiriendo a alguien, o se lo come con los ojos a alguien que mira a otro. En cambio, esto es una declaración desde el interno, ¿no? Hacerse los ratones. O sea, es una declaración de fantasear, ¿no? Bueno, nada, esta pequeña digresión porque me parece que leer también refiere a estas cosas. Leer también refiere a las texturas del lenguaje, a las cosas a las perspectivas, ¿no? De dónde surgen las palabras, etc. Pero vuelvo Me acuerdo de una expresión, pero yo dejé la Argentina ya hace mucho, hace 50 años se usaba también la expresión hacerse el coco. Hacerse coco, es la misma, claro. Sí, que es la que me acuerdo yo también. Claro. El coco es la cabeza, ¿no? Entonces, hacerse el coco también. Pero hacerse el coco, Roberto, es como, fíjate, ¿no? Como denota, si vos lo pensás, los ratones es un bicho que está todo el tiempo moviéndose, y además es como si uno tuviera que describir, ¿no? Los ratones tienen esa especie de electricidad, de cosa histérica y nerviosa. Están royendo. También, ¿sabes? Y son o sea, muy manipuladores y muy vinculados a la boca y a la mano, ¿no? Que tiene entonces una connotación sexual. Decir hacerse los ratones tiene un vínculo mucho más estrecho con la fantasía sexual que hacerse el coco, ¿no? Entonces, de alguna manera es divertido ver también, me encanta que hayas traído esa expresión, porque de alguna manera hacerse el coco es mucho más pudoroso que hacerse los ratones, ¿sabes? No por las palabras en sí, porque ratón no tiene nada de impúdico y coco no tiene nada de impúdico, sino por la imagen que crea, ¿no? Por el imaginario y las sensaciones que nos despierta. Y creo que también en un taller es divertido detenerse a esas cosas, porque muchas veces nosotros frente a las frases hechas pasamos de largo, ¿no? Pasamos como corriendo, no nos detenemos. No nos detenemos en sus capas sensoriales y no nos detenemos en su polisemia, ¿no? Polisemia, les recuerdo que es cuando una palabra tiene más de un significado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Andrés Neumann usa esta idea de la cuerda con una gran polisemia, porque pasa desde el objeto banal y cotidiano donde tendemos la ropa a una teoría del universo, ¿no? Entonces,
Fíjense el campo polisémico que despliega. Pero vuelvo a esta chica, a su repertorio, ¿no? Todo ese repertorio diminuto de fantasía, corto, etcétera, ¿no? Vuelve el hombre de las pesquisas y dice que el liguero de estilo tradicional, este último detalle, me sugiere cierta afición a la filmoteca universitaria. Y uno aquí no puede más que reírse, porque este hombre, como yo digo, está tanto tiempo pensando en esta chica que ya imagina que porque se pone un liguero va a la filmoteca, ¿no? Imagino, y vuelve con este, y ahora sí se sale un pelín, porque yo les digo, todo el texto está sembrado con verbos que tienen que ver con la pesquisa y la investigación, y aquí sí, se sale un pelín de eso y dice, imagino a mi estudiante como una de esas personas osadas que en el momento decisivo son poseídas por el pudor, fruto quizá de sombrías horas de catequesis. Una de esas bellezas que se sienten mejor seduciendo que gozando, ¿o no? Al contrario, ella podría ser uno de esos prodigios naturales que incluso en los momentos de mayor desenfreno son capaces de un gesto de elegancia, ¿o no? En su justo medio, mi vecina pone límites a su propio descaro, posee un punto de autocontrol que la hace irresistible y a veces desesperante. Sobre todo para esa clase de hombres, concretamente todos, que se dejan llevar por el vestuario y con ejemplar simpleza esperan encontrar a una mujer lasciva debajo de un vestido corto. Si ustedes prestan atención al ritmo de lo que yo leí cuando él se va imaginando, lo que hace aquí Andrés Neumann es ponernos oraciones largas con muchas comas como de, me imagino esto, de repente, o no, y frena, ¿no? Y pone una oración corta y de nuevo arranca, ¿no? Pone quinta y arranca. O hace esto, o no, tampoco, ¿no? Es como que no termina y nos transmite a través del ritmo de la frase, no solamente a través de las palabras, pero sino del ritmo de la frase, nos transmite también todas las dudas que tiene este hombre, en toda su fantasía y en toda su imaginación, que se la imagina a la vecina de mil modos. Y luego termina con esa frase tan cómica, ¿no? Sobre todo para esa clase de hombres, concretamente todos, que se dejan llevar por el vestuario y con ejemplar simpleza esperan encontrar una mujer lasciva debajo de un vestido corto. Mi vecina, en el fondo, es un espíritu frágil. No hay más que reparar en esos calcetines de estampados infantiles con los que me figuro duerme cuando está sola. Patitos, conejitos, ardillas. Odia el paternalismo tanto como el frío en los pies. Si ustedes miran, los únicos diminutivos que están en todo el texto están ahí en esos calcetines, ¿no? Que es el momento, él frente a todas las otras prendas, se le despierta la lujuria, ¿no? Los conjuntos cortos, la fantasía, el liguero, no sé qué. Pero de repente los calcetines le inspiran, y aquí estamos de nuevo con la idea de la connotación, le inspiran ternura, le inspiran fragilidad, le inspiran voluntad de protección a la vecina, ¿no? Y entonces, en el único momento que pone esos diminutivos es allí, a la hora de hablar de los estampados infantiles. El párrafo que sigue es, bueno, pero ya esto es mi gusto personal, se los digo así porque ya estamos en confianza, como ya llevo mucho tiempo hablando, ya los conozco. Es mi preferido, porque aquí tiene que hablar de la masturbación del adolescente y la palabra no sale pero ni por asomo, ¿no? Fíjense, dice, un poco más abajo, 3 ventanas a la derecha, una madre corrige la suciedad de sus retoños. Ya con esa palabra empieza a introducirnos en la idea de que hay algo que no está del todo bien para la moral o del narrador o de la madre, ¿no? Hay algo que hay que corregir. No lava la ropa, la corrige. Algunos de ellos los delatan sus tallas, han dejado de ser niños. ¿Por qué los adolescentes se resisten a encargarse de su ropa? ¿Qué clase de vergüenza los separa de sus propios calzoncillos? El hijo mayor de mi vecina mancha una considerable cantidad semanal. Aquí vuelve el detective que cuenta, fíjense lo que hace, cuenta los calzoncillos, o sea, a que mira, ¿no? A que fija la vista y mira. Una considerable cantidad semanal.
¿Dejará también copiosos rastros informáticos? ¿Esconderá revistas en lugares previsibles? ¿Se encerrará en el baño durante horas? Esto casi parece, además al adquirir la forma de pregunta, ¿vieron las películas estas del noir, ¿no? Del FBI, que le ponen la lámpara al sospechoso y el policía malo le hace las preguntas, ¿no? A ver, aquí. A ver, usted deja rastros informáticos, dígame, ¿dónde están las revistas de pornografía? ¿No? Está hasta en la forma, por eso les digo que me gusta mucho este escritor, porque es capaz de, no solamente con las palabras, contarnos una historia, sino a través de la forma, ¿no? Dejarnos verla. Y acto seguido dice, ¿sabrá que su madre lee sus calzoncillos? La madre que los corrige también los lee. ¡Qué derroche de energías! Lo mismo podría decirse del vecino de uno de los terceros, que se toma la molestia de alinear sus prendas por tamaños, tipos y colores. Fíjense la obsesividad. A mí me gusta este párrafo entero, porque nos muestra la obsesividad de este personaje, que cuenta calzoncillos. Sí, el vecino también es un maniático porque cuelga por orden y colores, pero él lo está mirando también. Él también está advirtiendo que día tras día el vecino repite esta ceremonia, ¿no? Jamás una camiseta junto a una toalla de mano. Vive solo, no me extraña. ¿Cómo dormir con alguien incapaz de confiar en la hospitalidad del azar? Y quizá esta sea la frase favorita de mi frase favorita del texto, ¿no? La hospitalidad del azar. El azar aquí no es algo negativo, sino que nos puede presentar una multiplicidad de oportunidades, ¿no? Mi vecino maniático es, en definitiva, un maestro del disimulo. Y termina el texto. Ya les dije que el texto... no se los dije, lo voy a decir ahora. El texto está estructurado por muchas cosas, ¿no? Ya dijimos las cuerdas, un orden donde él nos va colocando de mi vecina, la del tercero, a la izquierda, el piso más abajo. Pero también el texto tiene... un orden estructural propio, más allá de lo que cuenta. Y es que empezó diciendo que mirar las cuerdas es toda una universidad. Y entonces termina diciendo, con el paso de los años frente a la ventana, he aprendido que no conviene abusar de los cambios en la observación. Se averigua más concentrando la mirada en un punto que trasladándola de un lado a otro. Y esto es lo que yo digo que es una lección de escritura, ¿eh? O sea, se averigua más fijando la vista en algo que siendo, o sea, la escritura, ¿no? Requiere una concentración y una capacidad de mirar un objeto de todas las maneras posibles, ¿no? Me hace acordar de repente, hay una poeta argentina que no sé si la conocen, Alejandra Pizarnik, que dice la verdadera revolución es mirar la rosa hasta pulverizarse los ojos. El verso es más largo y yo lo cito mal, pero la idea es eso, ¿no? Mirar hasta pulverizarse los ojos. Y dice él, el narrador, que concentrando la mirada se averigua más que trasladándola de un lado al otro. Y dice, esa sería la lección de síntesis. Con 3 cuerdas o 4 se debería disponer de material suficiente para una novela de misterio. ¿Ven cómo vuelve aquí el campo semántico de lo policial? La pesquisa, la pregunta, todos los verbos que fuimos enunciando, y ahora ya directamente dice la novela de misterio. Hace buen día hoy. El sol inunda el patio. Las cuerdas de mis vecinos lucen alborotadas, llenas de planes. Es demasiada ropa para desnudar sus vidas. Mis cuerdas no se ven, ¿no? Mis cuerdas no se ven, o sea, yo les di todo, les doy a ustedes, yo narrador, les doy a ustedes toda una lección de cómo revelo la vida y las actitudes de mi vecino, pero mi propia cosa no la muestro, aunque sí muestro que soy un obsesivo, que soy un fisgón, que me gusta mi vecina, que juzgo al señor de los slips breves, ¿no? Entonces, pero eso también puede ser porque se está haciendo el muerto, como el título del libro. Bien, estupendo. Ay, no vi quién hablaba. Jessica.
Jessica, claro, eso lo enmarca, es un comentario súper bueno, porque el cuento pertenece al libro Hacerse el Muerto. Y entonces, todas las historias, Jessica, ¿vos leíste el libro entero? No, en realidad es la primera vez que me cruzo con Neumann. Ah, bien. Todas las historias hablan un poco de Hacerse el Muerto. Hacerse el Muerto se llama el primer cuento, ¿no? Y que cuenta una historia verídica, que es al escritor, creo que es a Daniel Moyano, ahora si no recuerdo mal. Bueno, un escritor argentino que terminó exiliado en España, creo que murió exiliado en España incluso, que como estaba involucrado en política y eso, lo que le hicieron fue un simulacro de fusilarlo. Estaba detenido en un centro clandestino, lo sacaron a la mitad de la noche, lo pusieron con todos los maltratos y cosas del caso, lo pusieron contra un paredón, los soldados apuntaron y dispararon para arriba. No lo mataron, ¿no? Y entonces, como una especie de escarmiento, como una especie de, obviamente, dejate de molestar porque la próxima va en serio. Entonces, el primer cuento del libro es Hacerse el Muerto, pero todos los relatos, que son en general bastante breves y que parten así de objetos muy cotidianos, están vertebrados por historias que en apariencia quien las narra o el protagonista está haciéndose el muerto, que yo no sé si es una expresión con la que están familiarizados o ahora después de que conté esta historia la comprenden más, ¿no? Hacerse el muerto es eso, es parecer una cosa que no es, ¿no? Que uno no es. Y esto también, esto es, él se está haciendo el muerto, él es capaz de mostrar a todo el mundo, pero no se exhibe, que no se exhibe él, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más de este cuento, seguro que a mí se me quedaron cosas. A mí me hace recordar una película, no sé si era de Hitchcock, que también A través de la ventana o algo así. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Sí. Él también está invalizado porque tiene una pierna rota y lo que hace es con una larga vista va mirando a través de la ventana y descubre un crimen también. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, ya les decía, no sé si quieren, como verán en una hora, bueno, el tiempo pasa rápido, ¿no? Y no es de mucho, bueno, el cuento es breve, o sea que creo que algo pudimos decir de él, ¿no? Ya que Jessica dijo no conozco a Andrés Neumann trabaja mucho a partir de catálogos y de listas, sobre todo en sus cuentos, y tiene 2 libros, uno que a mí me gusta muchísimo, que se llama Barbarismos, y que es un diccionario donde él se inventa nuevas definiciones, ¿no? De las palabras. Y otro que es el último libro de cuentos que publicó, que se llama Anatomía Sensible, y entonces va haciendo como una especie de diccionario del cuerpo, diciendo para qué sirven las distintas partes. Y como último hecho anecdótico, decirles que este cuento que se llama Teoría de las Cuerdas, se convirtió en una novela, que se llama, ¿cómo se llama la novela? Se me fue el nombre, algo de las ventanas, pero quiero decir que como él partió de algo, a ver si lo tengo apuntado en alguna parte. No, se lo creo. La vida en las ventanas. Gracias, Grace. Pero no te lo digo yo, te lo dice una hóspede VIP que tenemos aquí, que las tenemos que saludar. ¿Quién es? Es la traductora italiana de Neumann. ¡Oh, qué bien! Todo sobre la rodilla saludamos, porque una vez que me pasó en Pavía en una librería con un libro de Neumann, lo abro e le ho traducido por Silvia e io dico, la conozco. Claro, Silvia. Chao, Silvia, no te veo, no sé dónde estás. Silvia, si quieres contarnos algo más de Neumann. Habla, Silvia, habla para que te veamos. Parla, Silvia. parla, Silvia. Tiene el micrófono silenciado. Bueno, nada, qué bien Silvia, porque Silvia ha traducido, bueno,
Silvia, creo que ya que está Silvia cuento esto también, porque alguna vez nos cruzamos, Silvia, y Neumann tiene un libro precioso, una novela preciosa que se llama Hablar Solos, y que esa de verdad se las recomiendo. Bueno, y es una historia muy bonita, ¿no? No voy a revelar nada, vayan ustedes al libro, pero tiene una parte intraducible, creo yo, porque al italiano, hablando de esto, ¿no? Del uso del lenguaje, porque Neumann se tira ahí como 2 páginas hablando de cómo bueno, lo voy a decir, cómo se folla en las distintas latitudes del castellano, ¿no? Y entonces pasa, bueno, no tengo el libro a mano acá porque si no se los leía, que es delicioso, ¿no? Obviamente pasa del follar, coger, tirar, no sé qué, se tira ahí, bueno, 2 hojas, claro, y yo le decía a Silvia, pero Silvia, ¿cómo hiciste? Porque claro, sale el verbo en España, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile, no sé qué. Y digo, ¿cómo hiciste para traducir todo eso al italiano? Si no sé si nos lo quieres contar, Silvia. No sé cómo lo traducí, lo traduje o sea, una semana, porque cada palabra no sabía si utilizar unas expresiones italianas, pero eso no era lo que no me parecía bien. Entonces traté de traducirlo utilizando los verbos un poco diferenciados. Y también el mismo Andrés Neumann me preguntó, bueno, pero ¿cómo es que lo has traducido? Pensé muchísimo en ti cuando... Pero también el cuento que has explicado de manera, bueno, fantástica, también ha salido una primera vez en La vida en la ventana, que acabo de traducir ahora y que va a salir también. Y me gustó mucho ver las diferencias pequeñitas que siempre están, porque Andrés siempre va cambiando un poquito. Claro, cada vez. claro. O sea, trabaja muchísimo sobre sus textos. Bueno, trabaja muchísimo, gracias Silvia, y gracias por estar acá. Nada, que tiene ese gusto exquisito por la palabra, ¿no? Que íbamos viendo a lo largo de este texto muy breve, pero que él extiende a todo el trabajo, a toda su obra, ¿no? Realmente un escritor maravilloso. Bueno, yo no sé si alguien más quiere comentar algo. A mí me gustaría volver al título, a la teoría de las cuerdas, porque nos hace pensar en el universo y a mí me hace pensar en un cuadro famoso de Rubens que se llama El nacimiento de la Vía Láctea, que es una mujer que de su seno sale leche y bueno, como que hila con esta idea del universo en lo cotidiano, ¿no? El universo a través de mi ventana. Claro. Creo que es la potencia del título, ¿no? Como, ok, el título me hace pensar en física y en cosas súper complejas, difíciles, extrañas, pero a la final es la potencia de mirar por mi ventana. Entonces creo que ahí hay una fuerza grande y como habíamos analizado o habías analizado el párrafo adolescente de los calzoncillos, aparece esta idea de la leche, de la Vía Láctea y de este cuadro fantástico que está en el Museo del Prado. Sí, gracias William. Sí, sabes que también, bueno, son cosas que solimos hablar también en el taller, ¿no? Las vinculaciones que nos suscitan, así como Roberto habló de La ventana indiscreta de Hitchcock, o trae ese cuadro de Rubens, ¿no? Las distintas emociones, imágenes, piezas artísticas que nos suscitan las palabras, ¿no? Porque de alguna manera un texto no es más que una sucesión de palabras que corre como por detrás de nuestros párpados y nos forma una película. Pero es una película que es como
nosotros mismos, única e irrepetible, porque cada uno de nosotros somos así, únicos e irrepetibles, ¿no? O sea, como esta idea de Tolstoy, ¿no? Con la que empieza Ana Karenina, todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Yo creo que todos somos felices e infelices a nuestra manera, ¿no? Y todos sentimos las cosas a nuestra manera, y todos leemos los textos, aunque podamos estar más o menos de acuerdo en un sentido, la evocación que tienen las palabras es distinta para cada uno. Entonces, también leer en conjunto significa eso, significa aportar La ventana indiscreta, aportar El origen del universo de Rubens, ¿no? O sea, un texto es como una especie de granito, es como un Big Bang, ¿no? Una cosa muy pequeña que se expande en cada uno de nosotros. Bueno, yo dije que la tercera parte del taller la iba a dedicar, si quieren, a hacerme preguntas, o si no, también estoy disponible, como les dije, en las redes, en mi correo. Y como les dije al principio, creo que parte de la riqueza de este taller, además de ser cada uno de nosotros, es que vamos a tener en la última media hora la oportunidad de hablar con el autor o la autora, ¿no? Y entonces eso también nos abre a otra dimensión que cuando leemos en la soledad de nuestras casas no nos es posible. Yo quiero hacer una pregunta. ¿El taller va a ser todo a través de Zoom? El taller va a ser todo a través de Zoom, y además porque los autores son todos autores residentes en Argentina, y entonces no tendrían oportunidad más que conectarse a través del Zoom. Soledad, no, yo también, pues, yo vivo en Israel, así que no podría ir a Milán a hacer el curso. bueno, pero te quedas aquí con nosotros, te apuntas y te quedas con nosotros, Roberto. Sí, sí, por eso preguntaba. Sí, veo que aquí Soledad me pregunta qué autores van a tratar. Están en el programa, pero se los digo, son 8, 4 mujeres y 4 hombres. A ver si me vienen todos los nombres. Selva Almada, Pedro Mayral, Juan Forn, Fabián Casas, Fernanda García Lao, Samantha Schweblin, la memoria, bueno, les debo 2, que están en el... ¿Cómo, perdón? Federico Falco, Federico Mariana Enríquez. Y Mariana Enríquez. Federico Falco, gracias Laura, y Mariana Enríquez. Me olvidé casi de la autora argentina más famosa del momento, que es Mariana Enríquez, que acaba de ganar el premio Herral de novela. Y es una autora muy interesante porque trabaja los típicos moldes del gótico y del thriller y del miedo, pero resignificados. Entonces, por ejemplo, el fantasma para ella son, de alguna manera, los espíritus de los desaparecidos argentinos. O lo que podría ser el monstruo del lago Ness, por decirle, es una criatura que vive en el riachuelo de Buenos Aires, que no sé si ustedes saben que en Buenos Aires hay esto que se llama el riachuelo, que es un río inmenso, que está ahí mismo dentro de la capital, y que está súper, hiper contaminado, ¿no? Entonces, bueno, reelabora todos estos motivos de la literatura clásica de terror y los resignifica dentro de la sociología y la antropología y el momento actual de la Argentina. Pero es una autora que ha tenido muchísimo éxito, no solo, o sea, está súper traducida y llama mucho la atención por este procedimiento de reactualización del terror que ha hecho. Pero bueno, cada uno de los autores que elegí, los elegí por una razón puntual, y yo, como el narrador de Teoría de las Cuerdas, voy a preservar el misterio y lo voy a revelar con los recursos. ¿Los textos son todos cuentos o hay también novelas? Bien, los textos que vamos a trabajar en clase, es buena la pregunta, son todos cuentos, porque el taller son 8 clases, o sea, son 2 meses, y por una cuestión de que los alumnos puedan leer el material, ¿sabes? Si doy una novela por semana, hay gente que no
que no puede con el ritmo de lectura. Entonces, los dossiers que yo tengo preparados de lectura son siempre cuentos, pero cuando el escritor en cuestión tiene otro género breve, como puede ser poesía, o crónica, o mini teatro, o cosas así, también lo incluyo, para que tengamos un muestrario de lo que el autor sabe hacer. También les recomiendo novelas, obviamente. Yo, para los alumnos que ya se apuntaron, la primera clase está Selva Almada, y les recomendé la novela de ella que se llama El viento que arrasa, que es una novela que acaba de ganar un premio en Inglaterra. Es una novela breve, pero bueno, por una cuestión de que las clases son semanales, no podemos abordar una novela. Y después porque el taller está muy enfocado, creo que como se vio así en esta pequeña demostración, al trabajo minucioso. Y el trabajo minucioso en una novela nos podría ocupar 10 clases o 12, no sé, ¿no? Entonces son cuentos. Y además porque, ya esto es una cosa mía en particular, el cuento siempre ha sido tratado como un género menor, ¿no? O sea, en cuanto un cuentista tiene éxito, le preguntan ¿para cuándo la novela?, ¿no? Y yo creo que el cuento es un género muy valioso, muy difícil, y que merece ocupar un lugar en la literatura bueno, que no ocupa, ¿no? Creo que la novela ocupa el gran espacio literario. Entonces, de alguna manera es una reivindicación del cuento, pero además el cuento específicamente en América, también en Estados Unidos, y en Canadá, es un género que se ha cultivado mucho. Pensemos que una de las últimas premio Nobel es Alice Munro, la canadiense, y que ha escrito solo cuentos. Entonces, creo que también el taller está pensado como una reivindicación del género, no solamente porque es un espacio que me permite trabajar, sino porque también yo quiero hacer esa reivindicación de lo breve. Si no hay más preguntas o comentarios, solo agradecerles que me hayan acompañado. Te agradecemos a vos. Y bueno, Gracias a ti. Yo les sugeriría que los que quieran apuntarse, que lo hagan pronto, porque yo voy a mandar el material, o sea, para que tengan un espacio de tiempo, me gustaría poder empezar a mandar el material a los inscriptos, y para que el lunes ya quienes quieran participar lo puedan traer leído. De hecho, Valeria, te pasaremos una lista el sábado con la gente y otra el domingo con la gente que se haya inscrito. Vale. Para que lo sepan la gente que está en el taller, los que están aquí presentes, pasaremos 2 listas, una el sábado y otra el domingo. Vale, entonces cuanto antes, ya saben, cuanto antes lo hagan, mejor. Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias por haberme acompañado, y será hasta la próxima. Gracias. Vale, gracias. Chao. Adiós. Gracias. Adiós a todos.